Cuando hablamos de proporciones y tamaños, no hay una franquicia que la arruine más que la de Transformers, ya sea mostrando a Decepticons que se transforman en Jets F-15 y que son del mismo tamaño que la de los Autobots en sus modos de robots. O cuando un transbordador espacial y un jeep terminan siendo partes del mismo robot combinado, la escala puede volverse un completo caos. Incluso hay casos donde el tamaño de un personaje no se mantiene consistente entre distintas apariciones en los cómics, o incluso dentro de una misma escena de un episodio animado. En este video te contaré todo sobre una de las más grandes interrogantes del mundo de los Transformers, y es el cambio de masa. Como muchos ya saben, Transformers nació a partir de varias líneas de figuras, en su mayoría provenientes de las colecciones Diaclone y Microchange de Takara. Mientras que Diaclone presentaba vehículos como autos, camiones y aviones piloteados por humanos, Microchange, sublínea de Microman, incluía robots que se transformaban en objetos cotidianos como una grabadora de microcassettes, un microscopio e incluso pistolas o armas. Los mini-autos fueron diseñados de forma intencionalmente deformada para parecerse a la línea Choro-Q de Takara, conocida en Occidente como Penny Racers, que fue una categoría aparte. Cuando estas figuras de acción llegaron a ser parte de Transformers, surgió un gran problema, y este se trataba sobre cómo debían interactuar entre ellos. Los creadores del cómic y la serie animada de Transformers decidieron que todos los personajes mantendrían proporción, pero solo respecto a sus figuras. Por ejemplo, Hound es más alto que Cliffjumper en modo robot, tal como sus figuras lo son en modo vehículo. Un Jeep J59 en la vida real sería más grande que un Porsche 924 Turbo, así que hasta ahí todo bien. Pero más adelante otros minibots se transformaban en vehículos que, en teoría, deberían ser mucho más grandes. Powerglide, por ejemplo, tenía casi el mismo tamaño que Bumblebee en ambos modos, y sin embargo, Powerglide se convierte en un A-10 Thunderbolt II, un avión de ataque enorme, mientras que Bumblebee es solo un pequeño Volkswagen Beetle. Más allá del caos, los autos Autobots como Prowl, Ironhide o Jazz también se muestran del mismo tamaño que otros Decepticons como Starscream en modo robot, cuando en la vida real un Jet F-15 mide más de 19 metros de largo, mientras que un Porsche 935 apenas alcanza los 4.5 metros. En el caso del tráiler de Optimus Prime, su modo robot tiene cierta lógica al estar compuesto por la cabina del camión sobre su eje trasero. Eso permite que tenga una escala coherente con los Autobots que lidera. Pero si aplicamos la misma lógica a los Jets Decepticons, ellos deberían ser gigantescos en comparación. La cosa se complica aún más con los Combiners. Los Combaticons son todos vehículos militares, excepto Blast Off, que se transforma en un transbordador espacial. En la vida real, un transbordador haría ver diminuto al resto del equipo, especialmente a Swindle. Pero en modo robot, Blast Off es del mismo tamaño que sus compañeros. Y no solo eso, en modo transbordador puede transportar a otros Decepticons. Es aquí donde la lógica de escala empieza a romperse por completo. Y si hablamos de caos en escala, nada supera los personajes provenientes de la línea Microchange.
Megatron y Soundwave son los mejores ejemplos. Megatron mide lo mismo que Optimus Prime en modo robot y Soundwave solo un poco menos. Pero sus modos alternos son una pistola Walter P-38 y una grabadora de cassette respectivamente. Megatron incluso podía cambiar de tamaño para que otros Decepticons pudieran usarlo, o reducirse para que lo use un humano. Y ellos no eran los únicos con esa capacidad. Perceptor podía encogerse para convertirse en un microscopio. Reflector, estos eran 3 robots que se combinaban en una sola cámara espía. Los Transformers, con modos alternos tipo motocicleta, como los del equipo Protectobot, también mostraban esta incoherencia. En modo robot eran del mismo tamaño que otros Autobots, a pesar de venir de un vehículo mucho más pequeño. Y esto no se limita solo a los modos alternos. A veces, los Combiners eran representados como colosos. Devastador, por ejemplo, podía ser lo suficiente grande como para sostener a Optimus como si fuera un muñeco. Este agrandamiento especial también se daba en personajes de transporte como Skyfire, Omega Supreme o Astro Train, que eran lo bastante grandes como para llevar dentro a muchos otros Transformers. Omega Supreme, por ejemplo, transformaba sus brazos en un transportador y el resto del cuerpo en una base que ya lo esperaba en otro destino o lugar. Pero si hay una pesadilla para la lógica de tamaño, son los Triple Changers. Astro Train no solo cambia de tamaño para llevar pasajeros, también tiene 2 modos alternos, y Devastator incluso puede combinarse dentro de él. Broadside es otro caso bizarro. Se transforma tanto en un portaaviones como en un enorme jet espacial. Pero el colmo del descontrol de escala llega con los Citybots, también llamados Titans. Metroplex, Tripticon, Fortress Maximus, Scorponok, todos se transformaban en ciudades o fortalezas, pero sus modos de robot no parecen ser tan grandes como el tamaño de esas estructuras. Maximus. Según la continuidad en Transformers Master Force, los Autobot Pretenders se disfrazaban como humanos de tamaño normal y luego invocaban armaduras que los convertían en cibertronianos a tamaño completo. Los Decepticons, en cambio, mantenían su tamaño porque sus cáscaras eran monstruos. En los cómics de Marvel, los Pretenders simplemente mantenían su tamaño, interactuando con mundos donde los humanos eran tan grandes como ellos. Con todos estos cambios de tamaño, surge la gran pregunta: ¿cómo funciona todo esto? Obviamente, hay que olvidar la lógica y disfrutar de la historia. A veces, para disfrutar plenamente de Transformers, los adultos debemos dejar la lógica en pausa y ver con los ojos del niño que fuimos. Si hay personajes que se agrandan o encogen sin razón aparente y la escala parece una broma cósmica, pero ahí está parte de su magia. No todo necesita tener sentido cuando el objetivo es soñar. Porque en ese caos de tamaños imposibles hay historias emocionantes y batallas que nos marcaron para siempre. Y a fin de cuentas, no vinimos a medir, vinimos a imaginar y a disfrutar. Joe Bacall, uno de los creadores, lo dijo:
El mundo de los Transformers es mucho más de lo que imaginas. Por eso usamos la frase "more than meets the eye". Por cierto, como dato extra, Joe Bacall fue el director creativo de la serie animada de los 80s y también fue quien creó el nombre de Transformers para las figuras y series. He came up with the line, "more than meets the eye", because you think it's a robot, but it's really a car. You think it's a robot, it's really a plane or a weapon. Y así como explicaron los orígenes de los Constructicons con múltiples contradicciones, los fans y ahora también las fuentes oficiales han tratado de darle coherencia a esta locura del cambio de tamaño. El concepto del bolsillo de almacenamiento subespacial se hizo oficial luego de que los fans lo usaran por años. Te dejaré el link de mi video en la parte superior para que puedas enterarte de este tema. También nació el término mass shifting o cambio de masa, que es cuando un Transformer cambia de tamaño para transformarse. Pero no todas las series usan los mismos términos. En los cómics de Marvel, los Decepticons usaban tecnología para transformarse en armas con poder inigualable, lo cual también les daba ventaja al infiltrarse como robots disfrazados. En Dreamwave se introdujeron dos conceptos. La primera fue compresión de partes para personajes como Astrotrain o Broadside, que podían guardar partes en modo robot. Y la segunda fue conversión de masa para Transformers como Soundwave, que podían alterar su estructura molecular para cambiar de tamaño sin esfuerzo. En el IDW, Megatron usaba la técnica mass displacement o desplazamiento masivo, liberando gran cantidad de energía para cambiar de tamaño. Esta técnica requería tanto energon que a veces tenía que advertir a sus aliados para que no salieran heridos. Luego, el descubrimiento del mineral Ore 13 permitió hacerlo más fácilmente. También se usó para explicar cómo los Constructicons podían hacerse gigante al combinarse. En otras series, el cambio de tamaño seguía presente. En Beast Wars, los Maximals y Predacons medían entre 1.5 y 2.5 metros en modo robot, y al transformarse en bestias mantenían proporciones similares. Rhinox era del tamaño de un rinoceronte real y Cheetor de un guepardo, pero Waspinator, Tarántulas o Rat Trap eran ridículamente grandes comparados con los animales que representaban. Esto se debía a que sus modos animales no eran para camuflaje, sino para protegerse del alto nivel de energon en el planeta. Los casos más extraños ocurrieron en la trilogía de Unicron. Optimus y Omega Supreme fueron repotenciados para enfrentar a Unicron revivido. Galvatron, usando Super Energon, creció al tamaño de un planeta. En Transformers Cybertron, Starscream usó el poder del Omega Lock para hacerse gigante. En Transformers Animated, Prowl podía encogerse hasta convertirse en una moto y usar un holograma como conductor. RC hacía algo similar en Transformers Prime.
Bulkhead, al transformarse, expandía su vehículo mucho más allá de su tamaño original. Predaking, por ejemplo, era una enorme bestia en modo dragón, pero en modo robot apenas era más alto que Megatron. En casi todas las versiones se ha dicho que el órgano responsable es el T-Cog, o engranaje de transformación, lo que hace que esta capacidad sea biológica y no tecnológica. Esto implica que solo algunos Transformers pueden crecer o encogerse según su modo, y sin este órgano, algunos podrían quedar atrapados en un solo modo, como Metroplex, o casos vistos en Transformers Prime. En las películas de live action, al inicio se intentó respetar la escala real de los vehículos. Por eso Bumblebee era más alto que Jazz, ya que un Camaro es más grande que un Pontiac Solstice. En la era de la extinción, Optimus mantiene el mismo tamaño, aunque se transformaba en un camión al estilo G1. Lockdown, cuyo modo vehículo es más pequeño, se ve igual de alto que Optimus. La película intenta explicarlo con el concepto del Transformium, un metal programable que permite cambiar de forma a voluntad. En Rescue Bots Academy, Laserbeak quedó atrapado en modo cassette y se explicó que gracias a la compresión molecular, algunos cibertronianos pueden volverse objetos más pequeños que su forma de robot. Esto da una explicación medio científica al cambio de tamaño y también sus límites. No todos los Transformers pueden hacerlo. En años recientes, Hasbro ha intentado unificar la escala de sus figuras, sobre todo en modo de robot. Lo vemos en las figuras Studio Series, War for Cybertron y ahora Legacy, con excepción de la línea Core Class. En la serie animada de Netflix, los personajes de Beast Wars interactúan con los de G1, teniendo una altura similar a sus figuras. Hoy en día, no hay un término único y oficial para este fenómeno, pero mass shifting o cambio de masa es el más aceptado. Y a diferencia del bolsillo de almacenamiento subespacial, usar el mass shifting o cambio de masa tiene un costo energético muy alto. Al final, aunque algunos fans estén o no de acuerdo con el término, lo aceptamos, porque los Transformers son más de lo que puedes ver. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Cómo interpretas todos estos cambios de tamaño en Transformers? ¿Qué término usas para referirte al cambio de masa de tus personajes favoritos? Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy la Matrix del liderazgo. Si el video te ha gustado, no olvides de darle like y suscribirte si aún no lo has hecho para saber mis ideas y pensamientos. Si quieres ayudarme a expandir la cultura Transformers, no olvides de compartir este video en tus redes sociales. Hasta la próxima, Transformers.